Eva Vega. Seis y 24 minutos de la tarde en Canarias. Hoy queríamos comenzar nuestro programa con una entrevista sobre migraciones, pero para hablar de la cara más amable o integradora que tiene la migración a través del programa Canarias Convive, que persigue eso, integrar y que la mezcla de culturas en las islas de manera natural se produzca de una manera efectiva y con una característica de acogida. Sin embargo, hoy nos sorprendía una nueva tragedia en nuestros mares, con la llegada de una nueva patera a Lanzarote y con la muerte de una mujer que estaba embarazada, con lo cual se vuelve a teñir de negro el panorama migratorio en Canarias. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, con el que vamos a hablar de todos estos temas. Él es Vicente Zapata, profesor de Geografía de la Universidad de La Laguna y director de este programa, Canarias Convive. Vicente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eva. Enseguida te pregunto por este programa, pero lo primero es comentar contigo o lamentar contigo esta nueva tragedia en el mar, muy cerquita ya, además de la costa, en Lanzarote. Sí, una tragedia más, una persona embarazada, una mujer embarazada, ¿no? Y las personas que no sabemos que han perecido en ese brazo de mar, ¿no? Que nos separa, en este caso, de la parte continental de África, ¿no? Todos sabemos que hasta que las causas, ¿no?, que impulsan estos desplazamientos en origen no se mitiguen o no cesen del todo, pues vamos a seguir teniendo obviamente esta migración y van a seguir reiterándose este tipo de sucesos, ¿no? Por no reiterarlos, no debemos de bajar la guardia y seguir insistiendo en que los países, las comunidades, en este caso la Unión Europea, los países africanos tienen que sentarse, dialogar y buscar fórmulas para que, bueno, las personas no tengan que jugarse la vida en tránsitos marítimos o en tránsitos terrestres y que al final los desplazamientos pues se conviertan en una aventura incierta para muchas personas y sobre todo en una experiencia de sufrimiento, ¿no?, que es lo que nos narran las personas que en muchos casos logran llegar, ¿no? ¿Qué hay de nosotros, Vicente? ¿Qué podemos hacer desde las islas para aquellos que llegan, prometerles o ofrecerles, mejor dicho, una acogida mejor? Últimamente leemos tantas noticias de mala acogida en Canarias, los centros de menores migrantes, hoy también una red criminal que desarticulaba a la policía, que hacía viajar a migrantes con documentación falsa de Canarias al resto de la península y de la Unión Europea. ¿Cómo podemos mejorar la manera en la que estamos actuando en las islas? Bueno, yo creo que tenemos que plantearnos que con este fenómeno hemos tenido que convivir y vamos a tener que seguir conviviendo, y no lo digo como algo negativo, sino como algo que nos trae la realidad, nos viene trayendo la realidad, y tenemos primero que quizás ordenar, ¿no?, nuestra propia casa. Y sale una experiencia como la del propio Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural. Tenemos que asumir en algún momento que somos un territorio de llegada y tránsito migratorio para muchas personas, y que esa acogida y ese tránsito migratorio se tiene que hacer en las mejores condiciones posibles, porque estamos hablando fundamentalmente de personas, ¿no?, de personas como nosotras, que tienen que tener obviamente todos los cuidados, todas las atenciones y todo el apoyo para que en la mayor parte de los casos, como sabemos, tratándose de este flujo migratorio, puedan seguir, ¿no?, hacia esos territorios a los que quieren llegar, y a las personas que podamos acoger, obviamente, brindarles la mayor acogida y procurar que su inclusión social sea la más favorable, ¿no?, para las personas que llegan y también para nuestra comunidad, que, bueno, yo sé que hay muchas personas que no les gusta, ¿no?, que hablemos de esta manera, pero la inmigración en el futuro, ¿no?, en ese reto demográfico que a veces se nos plantea, pues la inmigración va a ser un componente muy importante, ¿no?, porque hay malas noticias y las sabemos, ¿no? Uh-huh. Vivimos en el marco de un territorio cuya población sigue envejeciendo, y seguramente un factor de equilibrio de todo eso van a ser las migraciones en el futuro, ¿no?, igual que en otros lugares del mundo, obviamente.
Hoy se han reunido ustedes con el diputado del Común, con Rafael Llanes, era el objetivo inicial de nuestra entrevista y bueno, va a seguir siendo el motivo central. Te quiero preguntar por ese plan, Vicente, de Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Que parece que ya casi ha llegado a su fin, ¿no? Bueno, todavía nos queda un cierto recorrido y de hecho el plan en algún momento tendrá que presentarlo públicamente el gobierno de Canarias, el nuevo equipo que va a regir los destinos de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Estamos en la fase de encuentro tanto al interior del gobierno de Canarias, ya hemos logrado encontrarnos con 25 centros directivos, que son bastantes, en su mayor parte direcciones generales, para revisar las medidas que se han venido formulando en los últimos meses. Nos faltaba otra visita a la Diputación del Común, porque nos parece que es una estructura importante, ¿no?, en el devenir del plan, porque ya la propia Diputación del Común ha hecho aportaciones y nos interesa mucho que esté en la parte de gobernanza y transversalidad del plan, en lo que puede ser el seguimiento y la evaluación del mismo en el futuro. Y bueno, con el diputado y su equipo hemos estado contrastando algunas de las cuestiones, pero fundamentalmente operativas, ¿no? No tanto metiéndonos en cuestiones concretas, sino, insisto, en la operatividad del plan y el papel tan importante que nos parece que puede desempeñar esa institución en un ejercicio de planificación estratégica como es este, que se plantea a cuatro años, ¿no?, con una serie de etapas que, insisto en la idea de antes, tienen de alguna forma que inspirarnos, ¿no?, y arrojar luz sobre, primero, los derechos de las personas que se desplazan y luego también de generar un marco convivencial apropiado en el que todos nos podamos relacionar y desenvolver bien. ¿Qué va a traer ese plan? ¿Qué destacarías, aparte de lo que estás contando, Vicente, como novedad, que el plan aporte o proponga que no tengamos en la actualidad? Pues mira, yo creo que va a traer varias cosas, ¿no? Aparte de sus contenidos, porque ahí va a haber, estamos ahora casi en 80 medidas, ¿no? Medidas que seguramente van a generar acciones concretas en diferentes esferas: educación, sanidad, servicios sociales, empleo, vivienda, temas que tienen que ver con convivencia intercultural, lucha contra la discriminación, participación social, atención humanitaria. Es decir, que en todos esos ámbitos va a haber acciones concretas, medidas que han sido formuladas de manera participada. Pero aparte de todo esto, aparte del contenido del plan, yo creo que está trayendo, porque ya eso lo estamos viendo en el proceso, más coordinación, ¿no?, más acción coordinada, transversal, ¿no? El propio diálogo que se está produciendo entre unas direcciones generales y otras del Gobierno de Canarias creo que es una magnífica noticia cuando hablamos de una cuestión que es compleja en sí misma, ¿no?, y que necesita mucho diálogo interno también entre nosotros, ¿no?, y entre el gobierno, los cabildos, los ayuntamientos. Ese sería un elemento que a mí me parece muy importante, ¿no? Y quizás el otro es que el plan se ha construido con la participación y la aportación de muchísimas personas en toda Canarias. Estamos hablando de más de 1000 personas en las 8 islas pobladas, utilizando diferentes métodos participativos, desde el primero, que yo creo que en algún programa ya lo hablamos, ¿no?, de esa audición social importante, a más de 400 personas, más de la mitad de los alcaldes y alcaldesas de nuestra región, los cabildos, pero también técnicos, profesionales, ciudadanía. Es decir, que muchísimas personas se han sumado a esta invitación, ¿no?, a dialogar sobre una cuestión que, insisto, es compleja, ¿no?, y que tiene que reunirnos, ¿no?, en torno a sus diferentes líneas de acción. Y bueno, esa idea, ¿no?, del diálogo, del encuentro, de la formulación de medidas o de propuestas que puedan ser factibles y las podamos desarrollar desde Canarias, obviamente con la colaboración, ¿no?, con la contribución del Estado, incluso de la Unión Europea. Yo creo que es un ejercicio modélico. Así nos los han confirmado cuando hemos hablado, por ejemplo, con el Estado, ¿no?, mirando a los últimos planes que se han hecho en otras comunidades autónomas. Y creo que eso es un valor en sí mismo, porque eso ya está hecho. Es decir, eso ya es un resultado del plan. Es decir, que más de 1000 personas en las 8 islas pobladas hayan podido participar en este proceso, eso ya está ahí. Nadie lo va a quitar. Es más,
seguramente tendremos a muchísimas personas dispuestas a seguir trabajando en esta misma dinámica en el futuro. Un trabajo, Vicente, que en lo que tiene que ver con la narrativa parece que damos pasos atrás, ¿verdad? Se escuchan ahora, incluso en voces de nuestros dirigentes políticos, de algunos de ellos, discursos de odio que luego fomenta o constituye el caldo de cultivo de lo que vemos en la sociedad. Ayer, sin ir más lejos, tengo por aquí datos del Ministerio de Igualdad que decía que atendió el año pasado en Canarias 108 casos de discriminación racial. ¿Cómo se continúa combatiendo esta narrativa, estos discursos de odio? Bueno, pues implicando lo que decíamos antes, implicando al conjunto social. Seguramente ahora se detectan más casos porque se denuncian más. Yo creo que eso es un tema muy positivo, porque la sociedad está más atenta, porque hay espacios, instrumentos, ¿no?, que nos permiten que las personas decidan, ¿no?, poner, digamos, en conocimiento, ¿no?, de las instituciones y del conjunto social todo este tipo de actitudes, conductas, ¿no?, que son totalmente reprochables, y yo creo que podemos ganar mucho en este terreno si implicamos al conjunto de la ciudadanía, además convenciéndonos de que la convivencia es uno de nuestros principales pilares, ¿no?, que si la convivencia se desmejora, si la convivencia se ve afectada, bueno, vamos a tener muchas dificultades, no solo en el plano social, ¿no?, sino también en el plano económico, ¿no? Porque sabemos que nuestra región es una región abierta al exterior, que nos visitan muchísimas personas cada año, que vivimos de sectores como el turismo, ¿no?, que necesitan contextos de seguridad, contextos donde las personas tengan la capacidad de relacionarse en paz, ¿no? Entonces, bueno, la convivencia es un valor fundamental, tenemos que cuidarla todos y todas, ¿no? Es un deber, ¿no?, y un elemento de corresponsabilidad muy importante, y ahí todos tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos, obviamente. Voy a volver a preguntarte por lo que estamos leyendo últimamente del supuesto caso de fraude en los centros de menores migrantes, la mala gestión del dinero y bueno, la mala acogida que se hace hacia esos menores. Escuchábamos al principio del informativo un sonido de Rafael Llanes, del diputado del Común, que ponía como posible solución que estos centros sociales se gestionen directamente por la administración. ¿A ti qué te parece? ¿Qué solución propondrías? Bueno, todo aquello que la administración obviamente pueda gestionar, bienvenido sea, ¿no? A veces no es posible por la propia capacidad de la administración, y entonces lo que tenemos que estar es vigilantes, ¿no? Vigilantes, atentos, haciendo un seguimiento a este tipo de procesos, valorando muy bien las entidades que se ocupan de este tipo de cuestiones, y creo que ese es el camino, ¿no? Estando atento a cualquier incidencia que se produzca. Yo creo que tenemos capacidad, somos una sociedad madura para poder hacer ese tipo de acompañamientos, ¿no? Y luego, obviamente, denunciar, ¿no?, a las personas que se han aprovechado de la situación, y no solamente eso, ¿no?, sino que, digamos, que han despreciado, ¿no?, a otras personas y han hecho un mal uso de los recursos públicos, que son de todos y de todas, ¿no? Yo creo que tenemos instrumentos para poder hacer un adecuado seguimiento a este tipo de procesos, también siendo conscientes que a veces la forma en que se manifiesta, ¿no?, el propio fenómeno migratorio, el número de personas que pueden llegar, la habilitación de los recursos, ¿no?, de los equipamientos e incluso de las entidades que pueden dar una respuesta a este tipo de momentos, ¿no?, de coyunturas, pues es compleja, ¿no? No es fácil gestionar la llegada de miles de personas en un momento determinado y buscarles acomodo, ¿no? Por eso, ahora que estamos viviendo, ¿no?, la llegada, ¿no?, de diferentes embarcaciones, estamos próximos al verano, sabemos que en el verano y el otoño es el momento, ¿no?, en el que se reactivan a veces los flujos. Es momento para revisar, ¿no?, toda esa estructura que se ha ido articulando, que se ha ido habilitando en el archipiélago, para que no nos vuelva a coger por sorpresa ningún repunte migratorio, ¿no?, ningún episodio, sino que realmente, como siempre hemos planteado, tengamos los instrumentos, las herramientas, los mecanismos, los recursos, las personas preparadas para hacer la mejor acogida posible, ¿no?
Ojalá así sea. Vicente Zapata, profesor de Geografía de la Universidad de La Laguna, director del programa Canarias Convive, de este Plan Canario de Migración y Convivencia. Gracias por venir a la radio, por contarlo y mucha suerte. Gracias a ti, Eva, y por el interés. Han ido haciendo un seguimiento muy interesante a este programa y esperemos que pronto les podamos ya traer los resultados finales. Pues mira, estamos a puntito de acabar temporada, pero seguro que en septiembre te volvemos a llamar, ¿no? Seguro que en septiembre tenemos Estamos muchas más pendientes. cosas. Sí. Gracias, buenas Gracias tardes. a ti. Canarias a las 6. Eva Vega.